Empezamos hablando de un tema polémico porque la gran mayoría de los pastores no cree en los nefelines. No cree en los nefelines. Y esto es triste porque por la mala enseñanza, al no estudiar, al escuchar que su pastor de iglesia le dijo que no hablara, no hable de eso porque eso no existe, eso no es verdad. Y ni siquiera se dan unas media hora para poder estudiar el tema, no lo hacen. Y por eso es que ellos repiten y siguen la creencia, fomentando la mentira, fomentando esta falta de conocimiento. Y la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En nuestro libro, El regreso de los nefelines, que voy a hacer una pincelada en esta hora, nosotros exponemos cómo en los días de Enoc sucedieron cosas muy terribles y que cómo estos nefelín, están de regreso. Están de regreso porque si bien el espíritu de ellos, como lo vamos a ver, está en la tierra, atacando, hay un grupo de ellos que Dios los encerró en algunos planetas, en algunas constelaciones, debajo del mar. Yo estoy así haciendo una pincelada porque en el libro yo explico bien con base científica, teológica, escatológica de lo que estoy hablando, ¿ok? Pero quiero hacer un pequeño resumen para que usted conozca de qué se trata este libro, ¿ok? Y ya hay mucha evidencia científica de que se están abriendo portales y sus ancestros de la línea de Caín están haciendo esto. Hay cosas reveladoras que yo hablo en el libro que a mucha gente le va a sorprender. Son revelaciones únicas que el Espíritu Santo me ha dado a mí, y lo digo para la gloria del Padre, porque sabemos que el Espíritu Santo a ningún pastor flojo que anda copiando mensajes por internet o que anda diciendo lo que escuchó de su pastor, le va a dar. El Espíritu Santo siempre se va a glorificar en un corazón que ama la palabra de Dios, en un corazón que estudia la palabra de Dios, que indaga, que quiere saber la verdad. Mucha gente me dice, el pastor, usted tiene sabiduría. Y cuando yo veo que los hermanos dicen eso, que tenemos sabiduría, fíjense que para la gloria del Padre, ¿cómo se obtiene esa sabiduría? Yo siempre digo, veo sus comentarios, siempre sale a la luz y toda la gloria sea para Yahweh en todo caso, porque ustedes saben que nosotros no le podemos robar la gloria a Él. Pero siempre hay hermanos que me están diciendo, pastor, que Dios bendiga su sabiduría. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa sabiduría? Bueno, la sabiduría la da el Espíritu Santo. Pero ¿cómo te la da? Te la da cuando tú estudias. Y algo lógico, hermano. O sea, cómo Dios... Mira, cuando Dios llamó a Moisés, no porque Moisés era un tartamudo, él no era inteligente, él no era sabio. Estaba instruido, Moisés estudió la mejor universidad del mundo con los egipcios. Entonces, José era una persona intelectual. Mucha gente cree que Moisés era una persona tonta, que no sabía porque Aarón tenía que interpretar y era tartamudo. No, pero Moisés era una persona letrada. Había sido enseñado en todos los misterios egipcios, con sus leyes, con sus letras, con todo. Una persona culta. Por eso es que Dios lo llama, para que pueda escribir también los 5 primeros libros de la Torá, obviamente. Pablo también había estudiado los pies de Gamaliel y cómo Dios le reveló cosas. Entonces, por eso que yo les digo, hermano, que a todo, y esto que le voy a decir, se los digo así, no por halagarlos a ustedes, porque la idea no es esa. No lo digo para que ustedes se sientan halagados. No, 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 no. Lo digo para que ustedes sepan que a los hermanos que están estudiando el libro de Apocalipsis y a los que les gusta comprarse el libro, a los que andan buscando PDF para comérselos estudiando, a ustedes el Espíritu Santo le va a dar palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, hay una bendición para los que tienen hambre. ¿Qué dice Apocalipsis 1.3? Bienaventurados los que leen, los que oyen, los que ponen por obra las palabras de esta profecía. Escudriñar las escrituras, dijo Yeshua.
Pablo dice, estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, con mansedumbre. Entonces, sabemos, hermano, que el Espíritu Santo no va a usar a los flojos, no va a usar a los que andan buscando mensajes por internet para predicarlos. Va a usar al que él sabe que está trabajando. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que están aquí en esta noche presentes, cuando han hablado con su pastor ha quedado asombrado de lo que usted sabe? Y a veces no se asombra, a veces le da envidia y ya lo quiere apartar y no quiere hablar con usted. ¿Por qué? Porque usted tiene palabra, o no. Digo yo, no sé, digo yo. Entonces, siempre el Espíritu Santo te va a revelar misterios, te va a revelar profecía bíblica que está en la Biblia porque tú estás estudiando. En Génesis capítulo 6, 3 dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne más serán sus días 120 años. Verso 2, verso 1, Génesis 6, 1. Aquí acorta la vida Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, es decir, los ángeles caídos, y esto yo lo explico con más detalle ahí en el libro, porque en Job dice, y se presentaron los hijos de Dios delante de Yahweh, son hijos, son ángeles. Ángeles vigilantes, como yo explico en el libro, ángeles que estaban encargados de la tierra, de la vigilancia y el reporte que ellos le llevaban a Dios. Por eso es que los ángeles caídos se les llamó los vigilantes, y así lo conocían, y así lo conocieron varias civilizaciones. Estos vigilantes o ángeles muy hermosos, gloriosos, obviamente que tenían como nosotros el libre albedrío. Y cuando ellos vieron que las hijas de los hombres eran muy hermosas, que la creación que Dios había dado, había hecho, era tan hermosa, fueron tentados. Y dice claramente, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es interesante saber que en lo que yo explico en el libro que usted tiene en pantalla, El regreso de los nefelines, por la pista y por el seguimiento que estos nefelines se les fue fácil entrar en mujeres específicas, no en cualquier mujer. No es que ellos poseyeron, porque sería como ahora, por ejemplo, que los demonios tuvieran la autoridad de entrar a las mujeres cuando ellos quieran, en el momento que ellos quieran. Y no es así. Los demonios entran en personas que los llaman, en personas que están llenas de pecado, entran en asesinos, en gente que su corazón ya está duro. Ahí los demonios se manifiestan. Porque los demonios son como un imán, se pegan al mal, se pegan a la violencia, se pegan a la envidia, al rencor, a la ira, a la amargura. Los demonios se pegan porque nosotros somos electricidad, nosotros somos luz y emanamos como la tierra campos electromagnéticos para bien y para mal. A veces tu campo electromagnético que tú estás emanando es rabia, es ira, y eso los demonios a kilómetros lo sienten, lo huelen. Y ahí, estas hijas, y aquí está la clave para entender por qué dice la Biblia que habían gigantes, como dice acá, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y se engendraron hijos, estos fueron varones de renombre de la antigüedad, y fueron varones muy grandes, muy de renombre. Ahora, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y se engendraron. Fíjese que estos ángeles caídos deshonraron su propia naturaleza celestial y tomaron la decisión de que en ellos entrara una naturaleza depravada. Porque, vuelvo y retomo el tema, en este libro yo explico
que a ellos se les fue fácil seguir a una simiente maldita de Caín. Ahí en el libro yo explico cómo Caín era hijo del diablo. No te lo puedo profundizar porque en el libro yo explico con profundidad esto. Te estoy dando una pincelada para que tú sepas de qué consiste el libro. Entonces, hasta el día de hoy, hermano, hay mucho debate y mucha confusión sobre este tema de por qué dice que había gigantes antes y después del diluvio. La Biblia es clara. Dice que había gigantes antes y después del diluvio. ¿Por qué? Si Dios castigó la tierra, ¿por qué entonces si Noé entró con su esposa y con sus 3 hijos? Entonces, ¿por qué había gigantes? Si Dios castigó la tierra, ¿por qué habían gigantes? Bueno, aquí yo creo que habrían muchas, bueno, no muchas, pero hay algunos conceptos que yo manejo y que yo creo saber de algunas maneras de por qué después del diluvio, siendo que la tierra fue arrasada y que muchos gigantes murieron, algunos no murieron. Y el libro de Enoc da un detalle interesante, porque el libro del regreso de los Nefelines está basado en el libro de Enoc. Entonces, yo hablo mucho sobre el libro de Enoc, pongo citas bíblicas ahí sobre el libro de Enoc. Dice que los espíritus gigantes, Dios ordenó que fueran espíritus errantes sobre la tierra. Por eso cuando Yeshua vino y le preguntó, ¿cómo te llamas? Entonces la pregunta es, ¿acaso Yeshua no sabe el nombre de todos nosotros? ¿Acaso no le dijo, Andrés, yo te vi debajo de la higuera? ¿Acaso no le dijo Zaqueo? ¿Y cómo sabía el nombre? Zaqueo, ven, bájate. Y Zaqueo dijo mi nombre, ¿cómo lo sabía? Entonces la pregunta es, ¿por qué no sabía el nombre del endemoniado Gadareno cuando le dice, ¿cómo te llamas? Porque fíjense cómo estaba el endemoniado Gadareno. Sucio, hediondo, cochino, fuera loco, fuera de sí. Se hacía cortes en las manos. Era un asesino en serie, qué sé yo, peleaba, aullaba como perro. No sé, hermano, era una persona terrible. Y Yeshua, vaya. ¿Por qué? Porque esos espíritus de los hijos de los nefelines, Dios ordenó que fueran errantes sobre la tierra. Esos son los que viven en los desiertos. ¿Dónde pasó todo esto? En un desierto. Y por eso que tú encuentras en lugares desérticos. Wow, wow, wow. ¿Quieres más revelación? ¿Quieres más revelación o no? ¿Cuánto dicen yo? Y es por eso que Jesús no sabía el nombre. ¿Por qué? Porque eran espíritus que no estaban en los cielos. Nacieron aquí y ya estaban aquí cuando Yeshua entró. Estos espíritus son los que hacen el papel del trabajo sucio. Son huestes espirituales de maldad. Es decir, pervierten al hombre llevándolo a la depravación sexual, al homosexualismo, a la mujer, al lesbianismo. Son espíritus sexuales que descienden de los más depravados. Ahora, la mayoría de la gente, como hay personas que están ahí, dicen, no son ángeles. Y claro, y si yo le hago un debate a ellos, no me sabrían responder bíblicamente. Es por eso que en el libro yo explico por qué no son, por qué sí son ángeles. Entonces, como repetimos como un loro lo que te dijo tu pastor, no, esos no son ángeles, pero estudia, métete en la palabra, estudia los libros hebreos, estudia la historia, estudia la arqueología. ¿Qué es lo que dicen los mayas, los incas? Porque hasta los mayas habían gigantes. Los mayas también habían gigantes, los aztecas habían gigantes, como yo explico en el libro. En todo Hispanoamérica hay esqueletos de gigantes. ¿Y quién podría negar eso? Los que simplemente no estudian. Amén. Bueno, esa es una de las razones en que los hijos de Noé, uno de los hijos de Noé fue tentado. Yo hablo sobre uno de los hijos de Noé que fue Cam. Y son espíritus que estuvieron en los aires. Y por eso que el diluvio
¿no es cierto? No pudo con ellos, por así decirlo, pero sí murieron muchos. Lo otro es que las pirámides que hay en diferentes países juegan un papel muy importante en una especie de búnker que ellos tuvieron y que algunos se salvaron del diluvio. ¿Cómo? Mira, no tengo tiempo para explicarte esto, pero si una pirámide de Giza, de Cleo, es tapada por el agua, no le pasa por dentro en las cámaras, no les pasa absolutamente nada. Y de hecho, si el agua estaba por encima de todas las ciudades, las pirámides tenían su sistema de aire. ¿Qué tal? ¿Y qué tal si las mismas pirámides fueron un búnker donde ellos sabían que iban a ser castigados? Porque lo sabían, y de hecho acá yo tengo un rollo, dentro de los rollos más muertos se encontró esto, es un rollo de los gigantes que se encontró en los rollos más muertos. Fíjense que los esenios amaban en especial un libro, y ese libro era el libro de los gigantes. Tenían el libro de Enoc y también tenían otro libro que se perdió y ellos lo tenían en la historia, llamado el libro de los gigantes. Y uno de los fragmentos de estos rollos del libro de los gigantes, que es muy importante, hermano, porque estamos hablando 1000 años de antigüedad, antes que la Biblia, antes que todos los libros mitológicos de los griegos. ¿Ah? Miren lo que dice. Dice, es una junta acá, lo que voy a leer es donde cuando los nefelines saben que van a ser enjuiciados, empiezan a buscar a Enoc. Y este fragmento dice que ellos, los ángeles caídos, empezaron a tener sueños donde se veían en juicios que Dios traía a sus vidas. Y es por eso que andaban todos asustados y querían que Enoc intercediera por ellos. Y miren lo que se encontró en el fragmento de las cuevas de Qumran. Dice así: y dijeron sus sueños, y dijo en la asamblea de sus compañeros los monstruos. Nótese que dice monstruos. En mi sueño yo estaba viendo esta misma noche y había un jardín, jardineros y regaban 200 árboles y grandes brotes salieron de su raíz, toda el agua y el fuego, y quemó todo el jardín. Encuentran los gigantes que les diga el sueño. Es un fragmento que se encontró en los rollos más muertos. Mawai, uno de los gigantes, se impulsó en el aire. Nótese que dice que se impulsó en el aire. Aquí estamos hablando del lado espiritual, del lado celestial, del lado cómo ellos podían desaparecer o volar. Dice, Mawai se impulsó en el aire como fuertes vientos y voló con las manos como las águilas y dejó el mundo habitado y pasó sobre la desolación, el gran desierto. Y Enoc lo vio y lo saludó. Y Mawai le dijo aquí y allí una segunda vez: Mawai, los gigantes esperan tus palabras y todos los monstruos de la tierra. Eso, hasta ahí llega el escrito. ¿Qué es lo que ven aquí? 200 árboles que estaban en un jardín y que ese jardín es destruido. ¿Cuántos ángeles bajaron en el monte Hermón, los que se rebelaron y se metieron con las hijas de las mujeres? 200, dice el libro de Enoc. O sea que el sueño se está refiriendo a ellos. Entonces, vemos aquí que estos ángeles caídos crearon pirámides por la estatura que tenían, que medían, como algunos llegaban a medir 10 metros. Les fue fácil a ellos hacer porque eran muchos, les fue fácil a ellos hacer las pirámides para que algunos de ellos se salvaran, los que tenían una estirpe de rey. Y nótese que aquí la Biblia da un detalle muy interesante, porque dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres,
y engendraron, dice, y engendraron hijos, dice, había gigante, y dice claramente, engendraron hijos. Esos son los nefilines. ¿Okay? Estos fueron los valientes. Ahora, ¿quién eran estos hijos? Estos gigantes, venidos del cruce de un ángel caído con una mujer de la línea de Caín, porque esto yo lo aclaro muy bien en el libro, que a estos ángeles se les fue fácil meterse con una estirpe de mujeres cuya descendencia venían de la descendencia de Caín, de la simiente maldita de Caín. ¿Por qué? Porque no te olvides que cuando Satanás incita a Eva a pecar, en Génesis 3:15 Dios declara un juicio. Dice, a las dos simientes, esta te herirá la cabeza y tú le herirás ¿dónde? En el cascañar. Entonces aquí hay un misterio. Porque dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente, para que ustedes sepan, viene de genoma humano, de ADN. Más directamente viene del esperma, semen, simiente. En el libro yo explico cómo hoy en día una mujer puede quedar embarazada por diferentes padres en un mismo día, cuando el óvulo sale 2 veces. Eso tiene una respuesta científica, ¿ok? Por eso que la Biblia, cuando habla en el capítulo 5 de Génesis y empieza a hablar de las generaciones después de la muerte de Abel, nótese que en Génesis 5 dice, y varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Y esto, hermano, yo lo explico bien en el libro, y esto, hermano, es pero mortalmente revelador, porque Dios se encargó de que la simiente, la estirpe, dice, y vio Yahweh, dice, y caminó Noé con Yahweh porque era perfecto en sus genes, no había sido tocado su ADN, cosa que ahora lo están haciendo. Y yo en el libro explico, hay como 20 hojas que yo explico qué es lo que la ciencia está haciendo ahora con el tema del genoma humano. Cómo los nefelines han vuelto porque están usando a estos títeres de Satanás para poner cosas en las implantes de nanochip. Es lo mismo. Esta descendencia de los hijos de Caín, que son marcados y que llevan una simiente maldita, de ahí nacen todos los brujos, los Illuminati, los Bill Gates, todos los que están en contra de Dios y que usan su dinero, hermano, para hacer sacrificios y sus rituales son sangrientos, porque una de las cosas que tú tienes que entender que el libro de Enoc explica es que no solamente los gigantes se pervirtieron, sino que eran caníbales, se comían a la gente. Y dice que primero comenzaron comiéndose los animales y cuando ya no tenían animal, adivine qué hicieron, empezaron a beber sangre de los hombres. Eso es lo que dice el libro. Por eso que yo entiendo que la élite mundial sacó el libro de Enoc del canon, porque el libro de Enoc estaba en el canon, en la versión de la traducción de la Biblia del hebreo al griego, que se llama la traducción de los 70, estaba el libro de Enoc, estaba el libro de Yacer. Pero cuando vino después la Iglesia Católica, en el Concilio de Nicea, 325, sacaron el libro de Enoc. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc es una Biblia andante de ese tiempo, porque el libro de Enoc entrega información que la élite mundial no quiere que tú sepas. Entrega mucha información de cómo a los ángeles les gusta la sangre. Y por eso que tú entiendes por qué hasta el día de hoy, en los ritos más altos, como en la Isla Bonita de Jeffrey Epstein, se hacían sacrificios de niños, violaciones de niños. ¿Por qué? Porque esto es un rito, un ritual que Satanás lo exige para que tú seas parte de la estirpe de la descendencia de Caín. El Tarjún hebreo dice que cuando Caín mató a Abel, y esto lo que te voy a decir es muy fuerte, porque está dentro de lo que es el Tarjún hebreo, dentro de lo que es los escritos más antiguos que existen, que se llaman los Tarjúmenes,
donde no solamente Caín mata a Abel, sino que Caín toma la sangre de su hermano en burla, porque la Biblia dice que Caín era hijo del maligno. Nótese que la Biblia dice que Caín era hijo del maligno. En la versión de Trajún dice Caín, dice, y nació a Eva un hijo, dice, que venía de arriba, dice que no venía de arriba. ¿Y por qué hablo esto? Porque Génesis 5 está hablando de Adán y de que sus hijos tenían su semen, su semejanza. Y Caín no podía ser semejante a Adán porque Caín pertenecía a la simiente de Satanás. Esto en el mundo brujeril, que tú no estás muy acostumbrado a esto, pero yo he estudiado todos esos libros y te lo puedo decir con autoridad, se llama incubo y socubos. Son demonios que se hacen pasar en los sueños por mujeres bonitas a los hombres y viceversa a las mujeres como hombres guapos, y estas mujeres anhelan que venga la noche para soñar con ese hombre musculoso, pero que era un mismo demonio. Esto en el ámbito de lo que es el ocultismo es muy bien sabido, pero que lamentablemente nosotros los pastores hay muy poca información sobre esto. Volviendo al tema, en el libro yo explico cómo los nefelines escogieron las hijas de los hombres, porque cuando los nefelines bajaron, se metieron con la descendencia de las hijas de Tubal Caín. Nótese que una de las hijas de Tubal Caín, nieta de Caín, se llamaba Naama. Dice la Biblia que se llamaba Naama. Claramente, dice que se llamaba, ¿cómo? Y Asila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de ahí viene el tema de la nanotecnología con Caín, Tubal Caín, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Según la tradición hebrea, los tarjunes, la esposa de Noé se llamaba Naama. O sea que en el arca había una infiltrada. ¿Y quién era? Y dice que Naama también significa la bella, la hermosa, la que resplandece. Y por eso es que Naama también era identificada con la diosa Isis, con la diosa del amor. Es muy impresionante lo que estoy diciendo en el sentido de que cuando empezamos a conectar los hilos, por qué había gigantes antes y después del diluvio, es porque en el arca Noé hubo un infiltrado. Cuando nosotros llegamos al episodio de que Noé se emborracha, ahí, fíjate, cuando tú lees el original hebreo usa palabras que hirió Cam, la desnudez de su padre, y nótese que eso fue arreglado, ese pasaje está arreglado. En el original hebreo no dice eso, porque cuando tú comparas la palabra del hebreo ahí con lo que Dios ordenó en el Levítico, de no acostarse con tu madre, del incesto, son las mismas. Es decir, lo que pasó ahí, Cam aprovechó que su padre estaba dormido y se metió con su propia madre. Eso se llama incesto. Y Cam, hay un detalle interesante porque Cam tenía la piel negra. Y Nimrod, el que construye la Torre de Babel, era descendiente directo de Cus. Y Cus era hijo de Can. ¡Wow, wow, 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 wow! Entonces, hay una línea maldita que viene ahí. Y por eso que cuando Noé, después de la borrachera, se levanta, no es porque, hermano, es que eso es lo que pasa por no estudiar la Biblia. Y eso es lo que pasa cuando muchos pastores repiten como un loro lo que su pastor le enseñó sin haber estudiado nada. Y te hago una pregunta. ¿Tú castigarías a tu hijo porque en tu casa saliste desnudo y tu hijo vio tu desnudez? ¿Lo vas a maldecir por eso? Digo yo, seamos bien sinceros, hermanos, seamos bien sinceros. No es que a veces pasa que tú sales y tu hijo está ahí, pero fue sin querer queriendo, pero ya pasó. En la casa se ve eso. ¿Por qué? Porque es el lugar de la intimidad, donde tú te bañas, sales desnudo, tu hija te ve, tu hijo te ve, y uno, ¡ay! Sale aquí, uno trata de taparse, pero siempre va a haber momentos en que quizás eso va a pasar, pero no es para que maldigas a tu hijo porque te vio desnudo. Es lógica pura. ¿Qué pasó ahí? Se ha encubrido la verdadera verdad. Porque en el hebreo original no dice
que vio el término, en el hebreo original donde dice, y vio la desnudez de su padre, eso significa que se acostó con su madre. Y cuando Noé supo esto, ¿sabe a quién maldijo? Maldijo no a Cam, al hijo de Cam, Canaán. Por eso es que Noé dice, sea maldito Canaán. Y fíjate que cuando nosotros, y eso es lo que yo explico en el libro, y fíjate que cuando empezamos a unir los cabos, te das cuenta que de Canaán salen los gigantes, los filisteos, los amorreos, los jebuseos, todos esos jebuseos, amorreos, todos esos que adoraban a Baal, eran descendientes de Nimrod, eran descendientes de la línea de Can. Can se mete con su madre, nace Canaán, y por eso es que Noé maldice, no a Can, maldice al incesto, Noé dice, maldito sea Canaán. Y hasta el día de hoy Israel está teniendo problemas con los hijos de Canaán. Quizás no está Goliat, pero Goliat de Gat era descendiente de los cananitas, era descendiente de los nefelines. ¿You extenden o no extenden? Te estoy dando una pincelada de lo que va a ser el libro, porque esta línea maldita... te voy a leer ahí, te voy a leer Génesis 5. ¿Por qué Caín no aparece como primer hijo en la genealogía que está dando la Biblia, en la genealogía de Adán? Porque dice, y a Adán le nació un hijo mayor que es Caín. ¿Y por qué no lo nombra? Porque Caín no tenía la semejanza de su padre, tenía la semejanza de Lucifer. Por eso dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Dos cosas, a su semejanza y conforme a su propia imagen. Así como el Padre, nosotros no tenemos la imagen de él. Bueno, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. La pregunta es, ¿por qué la Biblia oculta el nombre de Caín? Se supone que Caín no murió. Bueno, cuando retomo a lo de Caín, porque justamente Caín no era hijo legítimo de Adán, era hijo de la serpiente. A ver, yo sé que estoy marcando ocupado a muchos que están ahí, pero eso es lo que yo digo en este libro. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Esa línea del mal aún está en la tierra? ¿Quiénes serían sus descendientes? Ahí está diciendo B corta a IA. B corta a I. ¿No será inteligencia artificial lo que está preguntando eso? ChatGPT, IA, inteligencia artificial. Tenemos una inteligencia artificial que se infiltró aquí, hermanos. ¡Cuidado! Y mira como cuando uno estudia así a profundidad esto, yo me he quedado sorprendido, pero le he dado tanta gracia al Padre porque nos da estos misterios revelados y dice que el mismo Yeshua dijo que las cosas escondidas de la fundación del mundo va a ser revelada ¿a quién? A los pequeñitos. Ahí está. Amén. Mira, cuando Caín mata a Abel, según la tradición hebrea, no lo que dice ahí el libro de España, de los romanos o el escritor no. Hay que creerle a la tradición hebrea. Si yo le creo a quién, no le voy a creer a uno que no sea hebreo, hermano, a un comentarista que, ¿no es cierto?, que es de Estados Unidos, a un comentarista que es de España, que es alemán. Le voy a creer a un comentarista hebreo, que está más íntimamente relacionado con su cultura. En los tarjunes hebreos hay detalles bien interesantes. Que en un tarjón dice que cuando Caín mata a Abel, dice que él, en su odio, porque la Biblia dice cuando los dos se presentaron delante de Yahweh, dice la Biblia que Yahweh no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y el libro de Hebreo dice, porque sus obras eran malas. ¿Ok? Como Dios respeta el hecho de que este engendro del diablo había nacido de Eva, y como Eva era esposa de Adán, Dios respeta el hecho de eso. De hecho, los demonios se paran delante de su presencia.
Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Es decir, hermano, sáquese el concepto de que ay, los demonios están alejados de Dios. No, hasta los demonios le rinden cuenta a nuestro Padre Celestial, porque Él los creó, hermano. Así que sáquese la mente ahí que Dios un día gana la pelea de guerra espiritual y otro día la gana el diablo. No, hermano. El Targum hebreo dice que cuando Caín mata a Abel, en su odio que le tenía a Abel y también le agarró odio a Dios, porque la Biblia dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado porque Abel presentó lo más gordo. Y dice, según el Targum hebreo, dice que las frutas que presentó Caín eran usted ha ido a la feria y compra una manzana que se ve linda y el tipo que te la vendió sabía que estaba podrida y te pasó con la mano ahí la parte linda, pero tapó la parte podrida. Bueno, eso fue lo que hizo Caín. Puso todas las manzanas para arriba lindas y abajo están todas podridas. Cuando Caín mata a Abel, él toma la sangre y se la presenta a Dios. Por eso que la Biblia da un detalle, dice, ¿dónde está Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En forma insolente le dice Caín a Dios. Y nótese lo que le dice Dios, porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín llevó la sangre como en burla. Dice la Biblia que Abel presentó un cordero, es decir, sacrificó un cordero y lo presentó, porque este tema del sacrificio que Dios instaura con Moisés era cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató un cordero y la sangre del cordero hizo expiación por sus pecados. Esto lo sabía Abel, obviamente. Y por eso es que Abel, al presentarse a Dios, prepara el mejor corderito, lo sacrifica y él sabe que de esa manera se puede presentar a Dios. Y Abel y a Caín no hizo eso. Y como presentó la sangre, y aquí viene lo más terrible, hermano, que dice el Targum hebreo y que yo encuentro que tiene mucha relación con lo que hacen los Illuminati, con lo que hacen esta gente que les gusta la sangre, los nefelines. ¿Por qué a los nefelines les gustaba tanto la sangre? Él lleva la sangre de su hermano y la presenta delante de Dios y el Targum dice que Caín presentó a Abel como un sacrificio a Dios y bebió su sangre. O sea, Caín bebe la sangre de su hermano. Y de ahí que tú ves que todos los ocultistas, brujos hacen esto. No se les cae. Que lo hacen muy escondido, sí, pero la gente que hace pacto con el diablo exige algo que es lo principal y que si esta persona no lo hace, no puede ser su inicial, no puede ser su hijo. Alguien dijo algo muy importante ahí. Dice, ¿es verdad que la serpiente no era una serpiente, sino un reptiliano? Correcto. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que es serpiente, por así decirlo, a ver, lo voy a explicar de esta manera, porque alguien preguntó y está muy buena esa acotación que él hizo y la voy a responder así. Cuando Dios condena a la serpiente, nótese que si no, vamos al grano del pecado de Eva, vamos al grano del pecado donde tiene relación con Caín. Por eso que hermano, que usando la lógica y el discernimiento espiritual, fíjense que Dios le dice a Eva, con dolor vas a parir. O sea que el juicio va directo por donde ella cometió el pecado. Parirás con dolor. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? O sea que Dios castiga el pecado específico de ella. Por cuanto hiciste, dice, parirás con dolor. O sea que, repito, la sentencia del pecado fue al cuerpo donde por ahí nació Abel y por ahí donde ella pecó. Según la tradición hebrea, en los Targum hebrea, el que se presentó delante de la mujer, la palabra serpiente, no era en sí una serpiente, hermano, porque la Biblia le llama a Satanás la serpiente antigua. Satanás tiene varios nombres. Y no es que fue una serpiente, hermano. Es el símbolo de una serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente se para, es lucida, tiene ojos brillantes. Así como Moisés dice, paró la serpiente en el desierto. Y bueno, la serpiente, según
en la tradición hebrea de los Tarjunes, es un símbolo que representaba a Satanás. Repito, porque la Biblia declara que Satanás es la serpiente antigua, el dragón escarlata. Y nótese que la palabra serpiente en el término hebreo significa el que se luce, el hermoso, el que brilla. Yo pregunto, si usted tuviera un encuentro con una serpiente, ¿usted le va a besar a la serpiente? ¿Va a querer estar con ella? Obviamente que no, usted es una serpiente y va a salir huyendo. Entonces, la palabra en hebreo que se usa para serpiente está mal traducida porque significa el que brilla, el que seduce, el que hipnotiza. Y cuando Eva habló con la serpiente, nótese que la Biblia no dice y Eva se asustó. No dice la Biblia, fue tentada. Y por eso que hasta el día de hoy dice comerse el fruto prohibido. Una mujer que está casada dice se come el fruto prohibido porque está hablando de adulterio, está hablando de algo que es prohibido para Dios. No era tanto así una manzana, sino que el árbol también es un símbolo, es una alegoría de lo que Eva hizo con Lucifer. ¿Se entendió bien? ¿Se explica bien? Ahora, fíjate que cuando Dios maldice, ahí la serpiente se arrastra sobre la tierra. Es decir, que Lucifer fue atado a la tierra y por eso es que es el príncipe de este mundo. Fue atado a la tierra, quedó atado a la tierra. Del polvo eres. Entonces, antes de ser atado, ese ser era un ángel de luz erguido, que sus ojos brillaban, su cuerpo resplandecía, y fue tanto la hermosura, porque la Biblia dice que Lucifer fue acabado en hermosura. La Biblia dice que Satanás tenía perlas preciosas y que fue acabado en hermosura hasta que el día que fue hallado en el pecado. Estas cosas, hermano, que estamos hablando, yo sé que a muchos hermanos que están aquí les causa rareza y algunos dicen, ¿será? Y ahí te das cuenta tú, hermano, no, obviamente que tú te encuentras en tu libre albedrío para aceptar esto. Si no lo quieres aceptar, hermano, no hay ningún problema. Tú estúdialo, tú investiga. Yo llevo años y años tragándome, comiéndome libros del libro hebreo para poder llegar a esta conclusión. No es que a mí me lo contaron, ¿ok? Pero si tú no crees, yo respeto tu posición, no hay ningún problema. Pero esto le da más sentido a todo lo que nos está rodeando, porque cuando en el libro que yo expongo acá, yo voy siguiendo la línea de que alguien preguntó ahí y la descendencia hasta el día de hoy está, claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que yo llevo en el libro, que la gente se va a sorprender de quiénes son esos descendientes de Caín. Yo podría hacer un debate en forma directa, concisa y verdadera. ¿En qué sentido? Porque yo también era reacio a creer en los incubos y los socubos, que son demonios que se hacen pasar por mujeres en los sueños de los hombres, y hace que estos, con el permiso de toda la gente acá, hacen que estos eyaculen, y que eso que sale ahí, los demonios lo toman, y esa es otra cosa que no la puedo decir porque en el ámbito brujeril esto se sabe muy bien. Por eso es que la Biblia dice en el libro Levítico, no echarás por tierra el semen. La Biblia prohíbe trasdemente. ¿Por qué? Porque ahí los demonios se aprovechan. Es un tema profundo, pero bueno. Hasta que a mí me pasó. O sea que si tú me preguntas a mí, pastor, ¿usted cree eso de los incubos y socubos, que hay tanta evidencia en el oscurantismo? Porque mucha gente, mujeres fueron quemadas porque en su confesión decían que un hombre se les presentaba y fueron quemadas por eso. Hay muchos testimonios ahí en el Vaticano sobre esto. Hasta que a mí me pasó. ¿Cómo? Sí. Yo tuve una experiencia muy fea que creo que Dios la permitió para que yo pudiera exponer estos temas que te estoy hablando con autoridad, porque justamente en esos días yo estaba aprendiendo de esto. Justo en esos días yo estaba haciendo un tremendo estudio sobre los incubos y socubos, demonios depravados. Y como yo estaba con eso en la cabeza, hermano, pensando que si era verdad o no era verdad, y yo pienso que el Padre permitió esa noche que me pasara lo que me pasó. En esa noche yo me acosté ya nervioso. En esa noche yo sabía que algo iba a pasar porque el mismo espíritu me estaba dando testimonio que como que me preparara.
Se lo digo así sinceramente. No es que me pasó de repente, sino que yo ya me acosté ya, como se dice, espirituado. Ahí está la palabra, espirituado. O sea, como que yo me acosté así ya. O sea, como que el Padre ya me preparó ya. Habían dos pastores durmiendo, uno acá y otro acá, y yo estaba al medio. O sea, que tampoco estaba solo. ¿Ok? Y a las 3 de la mañana, no pudiendo dormir, yo veo que entra como una sombra y que esa sombra se acerca a mí y me muestra la cara de una mujer. Pero la cara de la mujer no era tan bonita, pero sí era una mujer. Y la mujer y ese ser que vino me tomó de los brazos y empezó a luchar conmigo. Y yo lo tenía aquí, llamaba al pastor y no podía porque no me salía la voz, porque imagínense la impresión de que tenía alguien encima tuyo y lo estás sintiendo, hermano, pero se los digo delante de Dios y que no debería decir esto, pero se los digo delante de mi Padre Celestial que no estoy mintiendo, que lo que estoy diciendo me pasó. Y no es porque es para que usted me crea. Porque digo esto, porque Él permitió que me pasara esto. Y yo, hermano, yo empiezo a luchar, pero el tema es que yo sentía las manos de ese ser, las sentía, o sea, sentía que me estaba dañando acá los brazos. Ese es el tema. No era que yo estaba viendo un espejismo, un fantasma, y yo estaba, no. Yo estaba sintiendo el poder de Él en mis brazos, aquí, que me tomó de los dos brazos y yo no podía hacer nada. Entonces, ¿qué hice yo? Yo empecé a clamar a la sangre de Yeshua. Cuando vi que ya con mis fuerzas yo no podía soltarme de ese ser que tenía una fuerza extraordinaria, y tenía la cara de ella acá, era una mujer, como como que algo me quería hacer ella, en la parte sexual, yo así lo veo, y yo empiezo a reprender, hermano, empiezo a reprender por el poder de la sangre de Yeshua, fuera, suerte. Y cuando yo empiezo a reprender con autoridad y sin miedo, porque si yo a mí me hubiese agarrado miedo, yo creo que no sé qué hubiese pasado, pero me agarró un celo santo y le miré a los ojos y cuando agarré esa autoridad y reprendí por el poder de la sangre de Yeshua, ¡pum!, salió y me soltó. El tema es que cuando yo me levanto a la mañana siguiente, tenía los moretones aquí en los brazos y me dolían los brazos. ¿Habrá sido solamente un sueño? No, fue una guerra. No te asustes porque a ti no te va a pasar. Y esto te lo dejo claro. Repito, Dios permitió porque yo ya estaba cerrando un estudio donde mi conclusión era que yo no creía. O sea, que a la conclusión que yo estaba llegando sobre los incubos y socubos era que no era cierto. ¿Me estoy explicando? Entonces como que el Padre permitió para decir, no, estos agentes son verdaderos, cuidado, danger, prepárate. O sea, lo digo que fue en mi caso, no sé si me estoy explicando. Ellos saben lo que hacen, o sea, que prácticamente la Biblia es como que la Biblia no quiere que nosotros sepamos de cómo trabajan, cómo se llaman, qué es lo que hacen, cómo los puedes atraer. Por ejemplo, hay un libro que no te lo voy a decir qué nombre es porque es uno de los libros más malditos que el que lo lee, el que lo ha leído a veces le va muy mal. Salomón dejó un libro, uno de sus libros cuando él apostató, y ese libro actualmente lo usan los masones para encantar, para hechizar. Y ahí en el libro Salomón explica cómo atar a un demonio y justamente los brujos de alta nivel, los brujos de alta categoría, saben que en el anillo de Salomón tenía encerrado a 70 demonios. Y ellos dicen que por eso que nadie le podía hacer frente a Salomón, porque tenía 70 demonios encerrados en su anillo. Y uno de ellos era Asmodeo. Entonces, dicho esto, hay muchas cosas que nosotros ignoramos y que la Biblia no habla. Yo creo que Dios no permitió que, de alguna manera yo lo veo así, de esta manera, que Dios, digamos, fue muy cauto en tema de la Biblia, porque si hablara mucho de los demonios, vamos a ser bien sinceros, hermano, por el lado pecaminoso del ser humano, fíjate que el ser humano siempre tiene la tendencia a lo misterioso, a lo oculto, a lo esotérico. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eva fue cautivado con algo que no sabía, con algo que era prohibido. ¿Ah? Bueno, el hombre tiene eso, le cautiva todo lo que es misterioso. Por eso que ve películas de terror, por eso que ve Netflix, por eso que le encanta el terror, porque en la naturaleza caída del ser humano eso llama.
Imagínate que si la Biblia fuera un manual de cómo son los demonios, hay mucha gente que quizás empezaría a adorar a los demonios para tener riqueza, heredia, muchas cosas. Por eso que pienso que también un judío fue muy sabio. Pero a quien Dios le ha dado, digamos, este discernimiento de espíritu es otra cosa, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da discernimiento de espíritu. Y Juan dice, probad los espíritus y son de Dios. Entonces, por eso que podemos entender que hay mucha información del reino de las tinieblas que no está en la Biblia. El que habla más es Pablo. Y Pablo habla y dice, no tenemos lucha contra sangre, pero Pablo da categorías, pero no te habla específicamente qué es lo que hace cada demonio. Pero resulta que en la Cábala, ahí sí que te habla quiénes son, y de hecho existe un grupo en Israel que se reúnen cuando algún presidente habla mal de Israel. Es un grupo de sacerdotes de Israel que usan la cábala para llamar a demonios de la muerte. Y te lo voy a decir rapidito. Y ellos, por este ritual en un cementerio en Israel, han mandado matar a 2 presidentes de Israel. Isaac Rabin es uno, que empezó a vender, a concesionar dinero, que empezó a concesionar, a entregar tierras de Israel. Y el otro fue el presidente Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón? Bueno, 2 murieron, uno fue asesinado y el otro murió, le dio algo a la cabeza, ¿se acuerdan? Y hay videos donde muestran que estos judíos llamaron a estos demonios, y no te voy a entregar muchos detalles porque esto es muy fuerte, y pasó eso. El otro que murió así repentinamente fue Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez maldijo a Israel, dice que se volvieron a juntar estos y le mandaron ese dardo de muerte a Hugo Chávez, que de repente murió sorpresivamente. Bueno, este tiene un nombre, pero tampoco te voy a decir el nombre porque nos faltan los curiosos que entran ahí. Mucha gente, por curiosidad, como dicen, la curiosidad mató al gato. Y ese es un dicho muy cierto, porque cuando la gente empieza a entrar en lo que es el ocultismo, lo que es, empieza a investigar sobre esto, hermano, yo te aconsejo que no lo hagas, que sea un pastor que te hable, que te aconseje. No te metas, hermano, en la guerra espiritual si no estás preparado, porque hay niveles demoníacos que son muy fuertes y que puedes salir muy mal herido y te puede ir muy mal si no estás bajo la unción del Espíritu Santo, si no estás con la llenura del Espíritu Santo. Mejor que, hermano, que ni lo pienses ni lo hagas. Porque nos faltan los que se hacen los valientes y dicen, no, en el nombre de Jesús vamos a echar fuera el demonio. Y no están preparados. Así que yo te aconsejo que mejor, si tienes familia, cuida a tu familia, porque los demonios, hermanos, son terribles. Los demonios no respetan a pastor, ni a obispo, ni a nada, hermano. Solamente respetan, como en Hechos 19, a Jesús y a Pablo conocemos, pero tú, ¿quién eres? Respetan a los ungidos de Jehová. Amén. En el libro, así que me extiendo mucho en esto porque te lo voy a explicar de esta manera. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis pierden la guerra, antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Hitler había ordenado levantar... Pero esto era antes de Hitler, porque ya había unos generales antes que Hitler asumiera el poder, que estaban haciendo algo raro en la Antártida, y donde Alemania se había apoderado de un lugar, te estoy hablando antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial, de la Nueva Germania, de la Suabia, un nombre así tenían, y que los alemanes habían mandado submarinos y que tenían un lugar ahí antes de Hitler. Cuando llega Hitler al poder, ese lugar él lo reacondiciona y le da más importancia y más valor a ese lugar que Alemania hasta el día de hoy tiene ahí en la Antártida. Y resulta que Hitler dijo, o sea, se presentaron un día ante Hitler los generales diciendo, ya tenemos
nuestro búnker, ya tenemos el mejor lugar del mundo donde nada nos podrá pasar. Ese fue cuando los generales de Hitler le dijeron que ya estaba terminada la base alemana de la Antártida. Y resulta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los americanos, a través de inteligencia rusa y de inteligencia americana, supieron que una cantidad de alemanes, de jerarcas nazis, habían huido con submarinos y algunos barcos a Nueva Suabia, a las bases que Hitler había construido en la Antártida. Esto está obviamente documentado, no es una cosa así, no es un mito. Y Estados Unidos, atención, porque esto sí que te estoy hablando, está en las crónicas, esto sí está documentado en las crónicas de la base naval de Estados Unidos, esta información está en internet y es una información fluida de lo que pasó. Resulta que Estados Unidos llama al Richard Byrd, un comandante muy conocido, muy sabio, un hombre con mucha experiencia, y Richard Byrd va en busca de los alemanes que fueron a la Antártida y esta expedición se llamó la Expedición Palo Santo. Así es el nombre en clave. Fueron 4 destructores, creo que fue un submarino, un portaavión con aviones, o sea que fue digamos, el convoy que fue allá fue grande, fue porque sabían que los alemanes se habían ido para allá con un poquito. Y resumiendo, porque no te voy a contar todo, porque tienes que tener el libro. Me estoy solamente riendo porque les quiero hacer reír nomás, por eso nomás. Resumiendo, Richard Byrd, cuando llega a la Antártida, ¡oh, sorpresa! Se encuentra con una gran sorpresa y tiene una experiencia no fantasmal. Descubre que hay algo ahí y que habían como pozos subterráneos donde había vida y que existían paraísos enterrados debajo del hielo. Y que los cruceros que habían ido ahí fueron todos interceptados con una tecnología que les superaba a la que ellos llevaban. Una tecnología, por ejemplo, que dejaba en jaque los instrumentos electrónicos de los submarinos y de los portaaviones. Y cuando Richard Byrd se da cuenta de esto, empieza un ataque de donde esos cruceros que fueron como 6, 7, de regreso llegan solamente 2 y el barco que él... Esto él lo cuenta y cuando él se le ocurrió escribir esto en su diario de vida, que los americanos le habían dicho que esto no lo contara y él lo escribe y Richard Byrd muere en circunstancias extrañas. Porque contó lo que vio. Resumiendo, porque en el libro yo me explayo más de esto y en el libro, acá en el libro que usted tiene en pantalla ahí, El regreso de los nefelines, yo cuento más esto. El libro de Enoch da un detalle interesante y revelador de cómo ciertos nefelines fueron llevados cautivos a los hielos eternos. Es decir, te estoy diciendo que una de las prisiones donde Dios mandó a los nefelines está en la Antártida. ¿Ya? Unos han muerto, otros sobreviven, y los que sobreviven tienen una, ¿cómo podría explicarlo? Que no pueden salir de ahí porque están bajo custodia, con ángeles. Una tecnología que por esa tecnología, que el encubrimiento es que son extraterrestres, pero no son extraterrestres porque es el encubrimiento que se va a hacer para que la gente crea más en los extraterrestres, pero que no crea en la descendencia de los nefelines, porque ese va a ser el gran engaño, donde yo en el libro lo explico bien,
Y por eso es que yo le puse por nombre el regreso de los nefelines, porque en el libro de Apocalipsis lo que más habla son de pozos que son abiertos y salen los nefelines. Cuando nosotros hablamos de la gran tribulación, en la Antártida va a pasar algo, y muy pronto. De la Antártida va a pasar algo fuerte, espiritualmente hablando, apocalípticamente hablando, va a pasar algo fuerte. En los cielos está pasando algo a través del ser, de esta máquina que está abriendo portales en los cielos, donde yo en el libro hablo sobre esto, que hay denuncias gravísimas de científicos que trabajaron en el ser, diciendo que el ser está abriendo portales y que se está comunicando con estos abismos donde están estos chiquilines, mejor dicho, los gigantes. Todo esto, obviamente, con más detalle, yo hablo en el libro que usted está viendo en pantalla. Hay citas bíblicas donde Dios habla de esta prisión, donde están estos seres. Que están ahí viviendo. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, se está refiriendo a la dignidad que pecaron sexualmente, por eso que Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, la morada que tenían, la abandonaron, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuál es el juicio del gran día? La gran tribulación. ¿Están ahí? Y el libro de Enoc da un detalle interesante porque dice que algunos de estos nefelines que se portaron muy mal están encerrados en hielos de oscuridad. ¿Dónde? Usted sabe ya dónde es ya. Entonces, por eso que este tema es un tema interesante de abordar. Porque dice, vi subir del mar la bestia. Y resulta que hay pozos de abismo donde ningún submarino puede llegar. ¿Dónde? En el mar. Hay abismos y portales en el mar, hay abismos y portales donde ahí van a salir la bestia del pozo del abismo. Y por eso, que cuando nosotros vemos que lo principal, porque el libro de Enoc da otro detalle que yo explico en el libro ahí, lo más interesante es que y escuche esto, porque esto es lo que yo más redundo en el capítulo donde hablo sobre cómo los nefelines tocaron el ADN de los pájaros, de los animales y el ADN de las mujeres. Ahí te das cuenta que esto es muy fuerte, muy revelador. Saber que uno de los propósitos de los nefelines era borrar la imagen de Dios en los hombres. Pervertir a los hijos de Dios. Y eso es lo que la élite mundial está haciendo a través de muchas cosas más que yo explico en el libro, que al final el regreso de los nefelines tiene que ver lo que la élite está haciendo con los nanochips, con la élite que está haciendo con partículas extrañas que están entrando en el cuerpo para así apoderarse de las emociones y comandar ellos nuestra personalidad. Esto, señores, ya se está haciendo. En el libro yo explico muy bien esto, con muchos detalles, con profundidad. Y al final tenemos que entender que Dios está haciendo un llamado en esta noche. Porque Pablo dice, reprender las obras de las tinieblas. Y lo que nosotros hacemos en este libro es reprender las obras de las tinieblas, denunciarlas. No para que tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Porque la Biblia dice que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante. La Biblia promete que en mi nombre echarán fuera de demonios. Por muy nefelín que sean, no te olvides que cuando Josué sabía que cuando Moisés le dice a Josué, tú vas, ¿y por qué Josué le dice, mira que te mando que te esfuerces? ¿Por qué Moisés? O sea, prácticamente Dios es el que le dice, no Moisés, a Josué, que tenía que conquistar 21 ciudades donde los soldados eran gigantes. ¿Irías tú a pelear con gente que mide 10 metros más que tú?
¿Y por qué crees que Yahweh le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente? No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y cuando José empieza su carrera, dice la Biblia que se le apareció el ángel de Yahweh. Y Josué lo mira, era un gigante, y Josué le dice, ¿estás conmigo o vienes en contra mía? Y la Biblia dice que el ángel le dice, yo soy el ángel de Jehová que está a favor del pueblo de Israel. ¿Quién iba delante de Josué matando y defendiendo al pueblo de Israel? Eran otros ángeles que ya conocían a esos gigantes. Por eso que la Biblia dice, yo iré delante de vosotros como poderosos gigantes. Muy gigantes podrán ser, pero usted y yo estamos del lado de gigantes, el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Eh? Así que no hay que temer. Amén. Porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice el Señor. Amén. Él está con nosotros, dice. Y Él nos guarda y nos defiende. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria al Padre? Bendito sea el Santo de Israel. ¡Wow, wow, 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 wow! Amén. Bendito sea. Y por eso es que no podemos temer. Porque Él es nuestro refugio. Y como hemos cantado nuestro álbum Libre por su amor, es nuestro escudo y fortaleza.